Desde los campos húmedos, donde la niebla apenas dejaba distinguir las filas de guerreros, hasta las murallas de ciudades sitiadas, The Last Kingdom transportó a los espectadores a la Inglaterra del siglo IX, un territorio fragmentado donde pequeños reinos luchaban por sobrevivir ante la constante amenaza de los vikingos. Esta época estaba marcada por invasiones, traiciones y alianzas que cambiaban de un día para otro. Y en medio de ese caos surgieron figuras que intentaron proteger sus tierras, su gente y su cultura. La serie logró capturar la brutalidad de estas confrontaciones, mostrando combates intensos donde la estrategia, la fuerza y la astucia definían el destino de reinos enteros. Cada escena de batalla no solo buscaba impresionar visualmente, sino reflejar, aunque con ciertas licencias, la tensión histórica que existía entre invasores y defensores. Antes de continuar, si te interesa descubrir la historia real detrás de tus series favoritas y los detalles que Hollywood nunca cuenta, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás los análisis más completos y las historias detrás de la ficción. El conflicto central de la serie se desarrolla en torno a los reinos sajones, que luchaban por mantener su independencia ante los ataques vikingos. Las incursiones danesas no solo saqueaban aldeas y monasterios, sino que también imponían su propia estructura social y cultural sobre los territorios conquistados. Entre ellos, el joven Uhtred de Bebbanburg, personaje ficticio inspirado en figuras históricas, se convirtió en un protagonista cuya vida estaba marcada por la división cultural. Criado por vikingos, pero nacido sajón, su historia representaba la complejidad de la lealtad y la identidad en un tiempo de guerra constante. A través de su viaje, los espectadores podían entender no solo las batallas físicas, sino también los conflictos internos que enfrentaban quienes vivían entre dos mundos opuestos. La serie recreó de manera memorable la batalla decisiva de Edington, ocurrida en el año 878, donde las fuerzas sajones, lideradas por Alfredo el Grande, lograron derrotar al ejército vikingo comandado por Guthrum. Esta victoria histórica fue determinante porque detuvo temporalmente la expansión danesa y aseguró la supervivencia del reino de Wessex. La dramatización en pantalla mostró guerreros cayendo, escudos rompiéndose y líderes enfrentando decisiones que podían significar la vida o la muerte de su pueblo. Aunque ciertos personajes y situaciones fueron añadidos para intensificar la tensión dramática, la esencia de la victoria y su importancia histórica se mantuvo fiel a los hechos reales. Tras esta batalla, se firmó un tratado que estableció una tregua y permitió a los sajones reorganizar sus defensas, reforzar sus ejércitos y prepararse para futuros enfrentamientos. El deseo de Uhtred por recuperar Bebbanburg simbolizaba mucho más que la conquista de un castillo. Representaba la lucha por mantener viva una herencia, un linaje y un sentido de justicia en un mundo donde las fronteras cambiaban constantemente. Aunque la figura histórica de Uhtred, conocido como Uhtred el Valiente, existió en siglos posteriores, su historia fue adaptada para ilustrar los desafíos y dilemas que enfrentaban los nobles desplazados durante las invasiones vikingas. A través de este conflicto personal, la serie transmitió la idea de que la guerra no solo se libraba con espadas y lanzas, sino también con astucia, paciencia y, en ocasiones, con sacrificios personales que definían el destino de familias enteras. The Last Kingdom también mostró cómo la religión y la cultura influían en las tácticas y decisiones militares. Los sajones, profundamente cristianos, veían la guerra como una lucha moral y espiritual, además de física, mientras que los vikingos, con su propio código y deidades, buscaban expandir su influencia y riqueza. Esta diferencia cultural intensificaba los conflictos, y la serie supo reflejarlo en escenas donde los líderes tomaban decisiones que iban más allá del combate, incluyendo negociaciones, alianzas y traiciones calculadas. Las batallas no eran solo un choque de ejércitos, sino un choque de valores, creencias y visiones del mundo que afectaban a cada soldado, campesino y noble involucrado. La serie tomó ciertas licencias en cuanto a la magnitud y duración de los enfrentamientos. En la realidad, los ejércitos eran más reducidos y las batallas podían ser rápidas y decisivas, mientras que en pantalla se expandieron con cientos de combatientes, maniobras estratégicas complejas
y momentos de heroísmo individual. Sin embargo, estos cambios sirvieron para que los espectadores pudieran sentir la intensidad de la guerra, comprender las dificultades de la época y empatizar con los personajes, manteniendo el equilibrio entre entretenimiento y fidelidad histórica. Además, algunos eventos fueron combinados o adelantados en el tiempo para crear una narrativa más coherente y emocionante, facilitando la comprensión del espectador sin perder la esencia de la historia. Hagamos una pausa para hacerte una invitación. Te invito a suscribirte y si te está gustando lo que ves, deja tu like y comparte a tus amigos. A medida que la historia avanzaba, la serie exploró cómo los conflictos no solo se libraban en campos abiertos, sino también en ciudades, castillos y aldeas. La tensión entre los sajones y los vikingos no era únicamente militar, era también política y cultural. Cada victoria o derrota podía alterar el equilibrio de poder en toda Inglaterra, afectando reinos vecinos y la lealtad de nobles y campesinos. Las batallas urbanas fueron retratadas con un cuidado especial. Edificios incendiados, calles estrechas llenas de humo y guerreros luchando cuerpo a cuerpo en espacios confinados, lo que obligaba a los personajes a usar tanto su ingenio como su fuerza bruta. Estas escenas permitieron a los espectadores comprender que la guerra medieval no era solo cuestión de números, sino de estrategia, conocimiento del terreno y coordinación entre unidades. El papel de Alfredo el Grande en la serie fue crucial. Su figura histórica fue retratada como un líder visionario que no solo defendía su reino, sino que también promovía reformas legales, educación y organización militar. Aunque la serie dramatizó algunas de sus acciones para intensificar el conflicto con los vikingos, la esencia de su liderazgo se mantuvo fiel a los registros históricos. Alfredo entendía que la guerra era inevitable, pero también sabía que una defensa efectiva requería planificación a largo plazo, entrenamiento de soldados y construcción de fortificaciones estratégicas. La serie mostró cómo estas decisiones transformaron Wessex en un bastión sólido frente a los invasores, preparando el terreno para generaciones futuras y consolidando la identidad sajona. Por su parte, los vikingos, liderados por personajes como Guthrum, no eran meros antagonistas unidimensionales. La serie les otorgó motivaciones claras: expansión territorial, riqueza, prestigio y supervivencia de sus clanes. Sus estrategias incluían rápidas incursiones, saqueos organizados y alianzas temporales con algunos reinos sajones, lo que reflejaba la complejidad de la política vikinga en aquella época. Las batallas más grandes, como la de Edington, mostraron cómo estas diferencias en táctica y mentalidad influían directamente en los resultados. La combinación de resistencia sajona, liderazgo visionario y errores estratégicos vikingos permitió a Wessex resistir la presión externa, marcando un precedente histórico sobre cómo la organización y la determinación podían cambiar el curso de una guerra. La narrativa de Uhtred, más allá de ser una historia personal de venganza y reivindicación, permitió a los espectadores comprender los dilemas éticos y morales que enfrentaban los guerreros de la época. A menudo, los protagonistas debían decidir entre la lealtad a su gente, el honor personal y la supervivencia inmediata. La serie no escondió la crudeza de estas decisiones. Aliados traicionados, enemigos caídos y la constante amenaza de muerte eran parte de la vida cotidiana. En este sentido, The Last Kingdom logró que los espectadores sintieran la tensión, comprendieran las motivaciones de cada personaje y apreciaran la dificultad de mantener la moral y la disciplina en un entorno donde la muerte podía llegar en cualquier momento. Además, la interacción entre personajes históricos y ficticios fue un recurso clave. Mientras Alfredo, Guthrum y otros líderes reales tomaban decisiones que afectaban a todo un reino, Uhtred y sus aliados ofrecían una perspectiva más humana y cercana, mostrando cómo la guerra afectaba a individuos comunes y nobles por igual. La serie supo equilibrar la grandeza histórica con historias personales, generando empatía y profundidad emocional sin sacrificar la precisión histórica en los eventos fundamentales. Esta combinación permitió que el público comprendiera tanto la macrohistoria de los reinos sajones como las microhistorias de los protagonistas que la vivían en primera persona.
Los detalles logísticos de la guerra también fueron tratados con cuidado. El suministro de armas, la organización de unidades de combate, la comunicación entre comandantes y la construcción de fortificaciones eran elementos que, aunque a menudo ignorados en producciones de entretenimiento, recibieron atención en la serie. Esto no solo reforzó la verosimilitud de los enfrentamientos, sino que también educó al espectador sobre la complejidad de mantener un ejército funcional en el siglo IX. La planificación detrás de cada campaña, los riesgos de moverse por terrenos desconocidos y la necesidad de inteligencia militar eran aspectos tan decisivos como el combate mismo. Hacia el final de la serie, las batallas adquirieron un matiz más estratégico que puramente físico. La serie mostró cómo alianzas temporales, traiciones calculadas y el conocimiento del terreno podían decidir conflictos que parecían imposibles de ganar. Uhtred, a través de su experiencia y aprendizaje, se convirtió en un líder que no solo luchaba con la espada, sino con la mente, anticipando movimientos enemigos y protegiendo a su gente mediante tácticas inteligentes. Este enfoque permitió a los espectadores apreciar que la guerra medieval era tanto una cuestión de habilidad mental como de fuerza bruta, y que los héroes de la época debían equilibrar valentía, prudencia y astucia para sobrevivir. Además, la serie incluyó escenas que destacaban la importancia de la cultura, la religión y la identidad en la guerra. Monasterios y aldeas no eran solo objetivos estratégicos, sino símbolos de poder cultural y espiritual. Los ataques vikingos no solo buscaban riqueza, sino también debilitar la cohesión social y moral de los sajones. De igual manera, los líderes sajones comprendían que la defensa de su fe y sus tradiciones era un componente fundamental de su resistencia. Estos elementos añadieron capas de complejidad a la narrativa, permitiendo que la audiencia entendiera que la guerra medieval no era solo un enfrentamiento militar, sino un choque de civilizaciones, creencias y valores. Antes de concluir, vale recordar que si te apasiona descubrir los secretos detrás de tus series favoritas y conocer los hechos históricos que inspiraron cada conflicto, suscribirte al canal te permitirá seguir explorando estas historias en profundidad. Cada análisis ofrece detalles que van más allá de la ficción, mostrando la riqueza histórica que muchas veces pasa desapercibida en la pantalla. Finalmente, The Last Kingdom no solo logró entretener, sino también educar sobre un periodo complejo de la historia inglesa. Sus batallas épicas, estrategias inteligentes y dilemas personales reflejaron la realidad de un mundo dividido por la guerra, donde la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la mente. La serie recordó que la historia está hecha de grandes líderes y héroes, pero también de decisiones pequeñas, sacrificios y momentos que, aunque invisibles en los libros de historia, definieron el destino de naciones enteras. Si has disfrutado este viaje a través de la Inglaterra sajona y quieres seguir descubriendo los secretos de otras épocas y personajes históricos, no olvides suscribirte al canal.